Shalom y bienvenidos a este cuarto día de Desafío Consuelo a Jerusalén. Hoy estaremos hablando de los enemigos. Estos días venimos profundizando primero la carga que hemos recibido de parte de Dios cuando miramos hacia Israel con sus ojos. Número 2, vinimos aprendiendo sobre el envío, que hay un envío que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas cuando estamos edificando lo que Él edifica. Y por consecuencia, el día 3, edificando juntos. Nada de todo lo que el Señor quiere hacer lo vamos a hacer solo, siempre lo vamos a hacer en unidad. El Señor está edificando con una iglesia, por eso Dios quiere edificar sus planes a través de tu vida, a través de mi vida. ¿Y qué pasa cuando estamos manos a las obras? Que hay guerra, los enemigos se levantan. Y acá es donde queremos detenernos y quiero pedirte que hagas esta oración conmigo para pedirle: Espíritu Santo, dame espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, abre mi entendimiento y enséñame a identificar los enemigos que quieren detener la obra que has puesto en nuestras manos. Amén. Capítulo 4 es uno de los capítulos fascinantes de este libro de Nehemías porque habla el avance que el pueblo había tenido de estar Jerusalén en ruinas. Ahora se encontraba en tan solo 52 días, se encontraban con todas las murallas hasta la mitad reconstruidas. Un milagro impresionante. ¿Y qué sucede cuando esto está pasando? Es que Sanbalat, Tobías, Gesem, los enemigos, no pueden quedarse callados. Necesitan hablar. Y en el capítulo 4 vemos la reacción de ellos desde el versículo 1 en adelante, que se enojan, se enfurecen y empiezan a hablar y maldecir. Y estas voces llegan al pueblo de Jerusalén, llega a los ciudadanos, aquellos que estaban construyendo, y ahí es cuando el pueblo empieza a sentir intimidación. Porque hasta ahora el plan del enemigo era simplemente burlarse de ellos y traer engaño, confusión. Pero como se dan cuenta que esto no funciona, ahora empiezan a amenazar las vidas de los que estaban comprometidos con la obra. Quiero decirte esto, hay momentos donde la guerra espiritual a veces se traduce en esto, de que el enemigo quiere solamente confundirte, quiere solamente poner situaciones donde te sientes burlado de parte de ellos, pero es muy diferente cuando te pasa lo que le empezó a suceder al pueblo, es que es la amenaza contra tu vida, que quieren dañar tu vida, quieren dañar lo que te pertenece. Y es eso lo que empieza a suceder, y entre eso es que se levanta la crítica. Si la voz de la crítica es la voz del enemigo, ¿qué hacemos cuando escuchamos críticas? Y acá quiero que vayamos a 3 consejos que capítulo 4 nos enseña. Número 1, orar con sabiduría. Nehemías, en capítulo 4, versículo 4 y 5, Nehemías hace una oración de sabiduría delante de la crítica que estaba llegando a sus oídos. Y le dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve a ellos este menosprecio. Dice más adelante: no cubras la iniquidad ni el pecado de ellos, porque se airaron contra los que edificaban. Y creo que acá hay un principio en esta oración, y es: ellos miraban a Jerusalén no porque querían verla restaurada, sino porque una vez más querían verla destruida. Y esa oración va a marcar la diferencia. Cuando estás escuchando voces de crítica que están confundiendo tu mente, que están queriendo bloquearte desde adentro hacia afuera, empieza a llevar tu oración delante de Dios y dile: Señor, que nada detenga la obra de mis manos. Señor, fortalécenos. Si para este tiempo nos has puesto, Señor, fortalécenos. ¿Sí? Más adelante en Nehemías 8 dice Nehemías: el gozo del Señor es nuestra fuerza.
que el gozo del Señor empiece a ser una verdad en nuestra vida en medio de la guerra espiritual. Número 2, ¿qué es lo que hace Nehemías? Dice, recuerda al pueblo la fuente de la visión. ¿Cuál es la fuente de la visión que llevó adelante al pueblo hasta acá? La fuente de la visión es quién Dios es. Y en Nehemías capítulo 4, versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor que es grande y temible. Peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por las mujeres, peleen por sus casas. Me impacta que ante las voces de crítica tenemos que aprender a enfocar en quién Dios es. Como familia, desde el momento que nos propusimos a llevar adelante el desafío Consuelo a Jerusalén, se ha levantado una oposición que no hemos vivido en estos últimos meses en contra nuestro directamente. Y esta guerra espiritual te quiere llevar a detenerte, a decir no vale la pena, no tengo fuerzas, y todo quiere hacerte sentir a tu alrededor que no importa lo que hagas, no va a dar fruto. Pero hoy nosotros estamos yendo en contra. Dice la palabra que la guerra que luchamos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes y potestades de las tinieblas de este siglo. Pero Dios nos ha dado la victoria, Dios ya nos ha dado la autoridad. Jesús, cuando resucitó de la muerte, puso a los enemigos debajo de nuestros pies, y hoy podemos pelear con la autoridad en la sangre del Cordero. Quiero animarte en este capítulo a que vuelvas a recordar la autoridad que tienen tus palabras. No sé si va a ser necesario quizás detener momentos de este video para empezar a levantar una voz de intercesión, para empezar a levantar tu voz de clamor, porque no es la guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero hoy le recordamos a las potestades que el que venció aquella vez en la cruz volverá por segunda vez a vencer y ponerle fin total a toda obra de las tinieblas. Y hoy tu trabajo es importante, tu trabajo cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando se levantan las críticas, cuando se levantan estas voces? Número 3, Nehemías mejoró su plan. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, los enemigos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En este versículo dice que reforzaron la guardia. No fue motivo para abandonar la obra. Bueno, ya reconstruimos las murallas hasta la amistad, detengamos todo lo que hemos hecho, nos merecemos un descanso, ¿sí? No es momento de parar, es momento de seguir edificando y redoblar la guardia. El versículo 16 al 18, veamos lo que dice. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esto es clave, hermanos. Con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. Esto habla de una generación que se va a levantar a edificar lo que Dios edifica, pero con la espada que es la palabra de Dios. Cada acción que vamos a hacer va a estar sustentada de su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Todo lo que estés haciendo, hoy lo lleves delante de Dios y le digas, Señor, de todo lo que estoy haciendo, de mi tiempo, de mis prioridades, ¿qué es lo que prometiste que tú harás? Que la palabra sustente la obra de tus manos para que nada caiga por tierra. Y esa es una forma de redoblar la guardia, replantear mi agenda y decir, ¿cómo puedo hacer lo que hago, pero ahora con base en la palabra? Versículo 18 dice, y los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban.
el momento donde se levanta la guerra espiritual no es momento para cambiar la visión de lo que Dios nos mostró, sino para mejorar el plan. No es lo mismo cambiar la visión que mejorar el plan. ¿Sí? La visión sigue siendo la misma. Cuando estamos hablando de cuál es la visión de Dios para Israel, y podemos ver versículos, capítulos a lo largo de la Biblia, ¿sí? Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que vea a Jerusalén restablecer y arder su salvación como una antorcha. Hay una meta, hay un desafío por delante. La visión no va a cambiar, pero quizás a veces la forma del plan de trabajo, el plan para avanzar, tendrá que modificarse en el camino. Ahora, si hablamos de enemigos, número uno, estamos hablando de que la guerra espiritual evidentemente es hasta hoy. Así como Sanbalat, Tobías, Gesem, que era una manifestación de Satanás queriendo oponerse al trabajo de los hijos de Judea, hoy también el diablo quiere oponerse a la edificación del cuerpo de Cristo en Israel, en las naciones, y ahí va a estar la oposición. La guerra espiritual es hasta hoy. Nosotros podríamos contarte muchas experiencias que nos toca vivir en el día a día de la oposición, pero nada nos tiene que robar el enfoque. Y cuando estamos hablando de enemigos, no estamos glorificando a Satanás, sino más bien estamos poniendo a Dios en el centro, porque cuando Él es levantado, sus enemigos son esparcidos, sus enemigos caen, ¿sí? Entonces, la mejor forma de hacer guerra espiritual que nos toca hoy es crear ambientes donde el Señor sea entronizado, donde el Señor vuelva a tomar su lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de hablar. Número 2, el enemigo no detiene su ataque hasta que caigamos y abandonemos. El propósito de los ataques es que abandonemos. Si abandonamos la carrera de la fe, si hay un día en el que ya abandonamos la asignación que Dios tiene para nosotros, ya Satanás ganó su meta. Todo el tiempo vamos a sentir una presión constante que busca quitar nuestras fuerzas. Y esto lo podemos vivir y experimentar mucho aquí en Israel, que se trata de muchas veces en la guerra espiritual un desgaste donde uno no sabe cómo o por qué o cuándo, pero de repente uno siente un desgaste, ¿sí? Un peso donde te va quitando las fuerzas y viene una voz, que viene otra situación, te saca de foco, viene y se presentan diferentes contextos, te sacan de foco y de repente uno siente que está pasando el día pero sobreviviendo, está sin un enfoque correcto. Por eso la presión está buscando quitar, drenar nuestras fuerzas. Y Nehemías en el versículo 9, por eso dice que redobla la guardia. Aquí quiero resaltar algo, que la guardia que presentó Nehemías, una guardia que lo hizo entre hermanos. Y creo que muchas veces hemos perdido batallas espirituales, hemos perdido muchas de esas guerras porque elegimos pelearlas solo cuando teníamos la oportunidad de pelearlas en unidad. Entonces, este es un desafío para que busques hermanos, hermanas, amigos que van a ser como una relación de pacto en tu vida, que vas a elegir ser vulnerable con ellos, pero también vas a elegir celebrar cada victoria y que no te encuentre el día de la batalla peleando solo. Elige pelear con alguien más. Y la última pregunta que vamos a dejarnos para este día de entrenamiento es: ¿cómo nos preparamos ante cualquier ataque? Vamos a ver 3 formas de prepararnos. Número 1, la oración. Jesús dijo en Mateo 26, versículo 41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay un lenguaje que sale de nuestro corazón
que este lenguaje nos va a mantener o en alertas, o este lenguaje nos va a hacer vulnerables a la tentación a abandonar, la tentación a desalentarnos, la tentación a dejarnos intimidar. Pero la oración es un lenguaje constante. Muchos ataques vamos a poder prevenir cuando estamos orando los unos por los otros. Por eso tu rol como intercesor, de ponerte en la brecha por los que te rodean, por el plan de Dios, es la primer forma de prevenir los ataques espirituales y de encontrarnos listos para cuando esto suceda. Y acá es donde quiero que puedas anotar en tu cuaderno de oración, de intercesión, por todos los que hoy estamos sirviendo aquí en Israel. Te decía hace unos minutos anteriores, la batalla espiritual es fuerte. Muchos pastores han venido aquí y muchos nos han dicho, pastores que tienen un ministerio hermoso que el Señor les ha entregado, donde tienen la posibilidad de impactar a muchas y miles de personas, pero vienen a esta tierra y cuando están aquí un mes o 2 o 3 semanas y empiezan a ver el día a día nuestro, muchos de estos pastores nos han dicho, wow, la verdad admiro cómo el Señor les dio la gracia de estar plantados aquí, porque es otra realidad espiritual. Y no digo esto para buscar vanagloriarnos ni nada. Entendemos que la gracia de Dios es la que nos mantiene en pie y sin la gracia de Dios nada podemos hacer, pero ahí es donde quiero que podamos tomar conciencia de que aquí es la tierra donde Jesús pisó y donde Jesús habló que un día volverá a poner sus pies y tomará su trono físicamente en Jerusalén para todas las naciones. Por lo tanto, Satanás también tiene toda su fuerza, todas las potestades y principados posicionados físicamente en esta tierra para que esas profecías no sucedan, pero nada va a poder detener lo que Él ya profetizó, lo que el Señor ya profetizó. Por eso tu oración y tu intercesión colabora para el avance del reino. Número 2, vigilancia constante para prevenir todo ataque de antemano de parte de los enemigos. La vigilancia es la guardia que hacemos entre hermanos y como iglesia y relaciones de pacto. Lo dije hace unos minutos, necesitamos buscar y aliarnos con personas que van a cubrir tus espaldas. No hay peor cosa que edificar y tener un gran ministerio, pero que lo termines haciendo solo y que no tengas con quién compartir no solo las alegrías, sino también no tengas con quién compartir las cargas, las cosas que entristecen tu corazón, las lágrimas de cada noche. Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustias. Nehemías hizo lo siguiente, él dividió a guardias y trabajadores en grupos según las relaciones familiares. Eso es impresionante porque el dividirlo de esta forma hizo que la seguridad personal y la motivación por la cual estaban guardando, vigilando, tenga un motivo, tenga un propósito. Nehemías fue sabio en saber con quién aliar cada grupo, cada familia para proteger diferentes partes de las murallas en Jerusalén. Ahora, no edifiques solo, elige con quién vas a aliarte. Y este punto nos va a llevar al tercero y último que vamos a tocar en este video, es que para prevenir los ataques espirituales de las tinieblas también vamos a tener que tener, número 3, discernimiento. Discernimiento. Hay una escena que sucede en Nehemías capítulo 6 que está en el mismo contexto de guerra espiritual y es Nehemías 6 versículos 12 y 13. Lo que sucede es que Sanbalat envía a un falso profeta a Nehemías para que le diga una palabra
como advertencia de parte de Dios, pero que en realidad estaba sobornado por dinero. Y este profeta se acerca y le dice: hoy vienen por tu vida, hoy vienen a quitarte tu vida. Escóndete en el lugar santísimo, Dios te perdonará porque tú estás dirigiendo toda esta obra. Y me impacta porque Nehemías recibe esta palabra conociendo que era un profeta, no sé si respetado en el lugar, pero era conocido por profeta. Y en el versículo 12 dice algo interesante: entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Qué impresionante. Acá es donde estamos hablando el discernimiento para entender qué viene de Dios, qué no viene de Dios. El discernimiento es la capacidad de ver, de sentir, de probar en el espíritu las situaciones, los hechos, las personas, las conversaciones que vienen a nuestro alrededor día a día. Discernir es poder tener ese tacto espiritual para entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1: amados, dice, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y Pablo lo habla miles de años después, pero acá Nehemías ya estaba probando este espíritu y dice: entendí que no venía de Dios, ¿sí? Y le dije: ¿cómo un hombre como yo ha de huir? ¿Sí? Entonces dice que fue sobornado para hacerme temer y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo difamado. Impacta esto que la estrategia de Satanás no solamente tiene que ver con traer engaño, sino que si por falta de discernimiento abrazamos esos consejos, lo que Satanás quiere buscar es llevarnos a la cueva de la intimidación, terminar con nuestro testimonio, terminar con tu vida, con tu integridad. Pero hoy estamos hablando esta verdad para exponer, para no ignorar las maquinaciones del enemigo y para pedirle: Señor, dame discernimiento para saber identificar qué situaciones, conversaciones o personas han querido venir a mi vida, pero el fruto ha sido críticas, el fruto ha sido difamación, el fruto ha sido intimidación. Señor, dame discernimiento. Y yo anoté esto: dice que muchas personas intentarán acercarse para ayudar, pero con un espíritu incorrecto. Y muchos otros van a hablar desde afuera sin entender el sacrificio y el esfuerzo que te ha llevado decirle sí a la visión de Dios. Siempre que estemos colaborando, nos encontraremos con manos a la obra, hablando, pero con el corazón comprometido. Pero muchas veces la voz de la crítica y esa voz de afuera siempre va a hablar justamente sin que el corazón no se encuentre comprometido con la obra. Por eso quiero hoy animarte y decirte: vale la pena, no bajes los brazos, sigue creyendo por lo que el Señor ha hablado, por lo que el Señor ha profetizado. Y quiero dejarte este desafío para el día de hoy. Número 1, identificar cómo el enemigo quiere detener lo que estás edificando. Aquí es poner en práctica el discernimiento. Detente hoy, en este día, ora y tómate un tiempo para notar cómo el enemigo ha querido venir a través de la intimidación, a través de la difamación, de una crítica, de diferentes formas, pero pide al Señor discernimiento. Quizás relaciones que no han sido de bendición, será el momento de poner una distancia con sabiduría, pero también será el tiempo de elegir relaciones donde vas a tener que invertir tiempo, recursos y energía para acercarte a ellos, para que te cubran las espaldas y vos puedas cubrir las espaldas de ellos. Número 2, el desafío que nos queda es refuerza
la guardia. Que hoy la palabra que nos ha tocado procesar y digerir nos lleve a tomar acciones prácticas. ¿Cómo voy a reforzar la guardia en lo que estoy edificando? En mi familia, a nivel personal, ¿cómo lo vas a hacer? Creo que el Señor nos está preparando como Nehemías para este tiempo, y así como Nehemías supo responder con sabiduría, no quiere decir que todo lo que hizo estuvo perfecto, pero que en el proceso lo fue mejorando. Creo que hoy nos encontramos así. No todo lo que hacemos es perfecto, tenemos nuestras falencias, pero en el día a día podemos ir mejorando. Así que te bendigo y que este día pueda marcar la diferencia en todo este entrenamiento y desafío de Consuelo a Jerusalén. Serás una voz de esperanza y de salvación para este pueblo y para todos los que te rodean. Te bendigo desde Israel. Bendiciones.